está, ahí está. Perfecto. Así ya quien se conecte, aunque sea un poco tarde, después puede acudir al inicio. Ujú, claro, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Eh, Nos quedamos la vez pasada en la primera etapa del curso. Hablábamos acerca de los orígenes de la filosofía. Ahora nos vamos a adentrar ya propiamente a la plenitud de la filosofía en Grecia. Entonces, al hablar de filosofía en Grecia, obligatoriamente tenemos que tocar a tres filósofos importantes, tan importantes que hasta nuestros días seguimos estudiándolos, leyéndolos y citándolos. Sócrates, Platón y Aristóteles. Este es un orden importante en el que tenemos que aprendernos los nombres. Lo vamos a ir desarrollando en esta sesión, pero Sócrates como el primer maestro, Platón como discípulo de Sócrates y por último Aristóteles como discípulo de Platón, ¿vale? em, Conocidos como padres de la filosofía occidental y son los que comúnmente o mayormente citamos en nuestra Iglesia Católica, principalmente Aristóteles. Entonces, hoy voy a tratar de desglosar primero a Sócrates, prácticamente es muy rápido, y me voy a enfocar un poquito más en Platón. Para la siguiente sesión nos vamos a enfocar en Aristóteles porque sí vale la pena estudiar más Aristóteles y más a profundidad, obviamente entendiendo primero a Sócrates y a Platón porque son los antecedentes de Aristóteles. ¿Mm? Entonces tenemos aquí a Sócrates. Después tenemos a Platón como discípulo de Sócrates y a Aristóteles como discípulo del gran Platón. ¿Mm? Muy bien, vamos a continuar. Aquí está. Ok, esta es una escena muy bonita que podemos encontrar en las salas del Vaticano. No sé si alguien ya haya tenido la oportunidad de verla. El título es La Escuela de Atenas. Se encuentra en una sala que está a un costado de la Capilla Sixtina, donde encontramos dos pinturas muy importantes. Encontramos por un lado esta escena que se llama Escuela de Atenas y por el otro lado tenemos una escena que va a aludir a la teología. Entonces, en esta sala que originalmente se hizo, se creó para que fuera una biblioteca personal del Papa, encontramos la filosofía y la teología juntas, pero no revueltas. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar primero en esta escena que es maravillosa porque encontramos a todos los filósofos, bueno, más importantes de la época clásica. Por ejemplo, tenemos aquí al centro al gran Platón y al gran Aristóteles. Tenemos a Parménides, que lo veíamos la sesión pasada. Tenemos a Heráclito, que está aquí, sentado, muy pensativo, como melancólico, ¿no? Tenemos entonces aquí tenemos a Alejandro Magno, que fue discípulo de Aristóteles. Tenemos aquí también a Sócrates. Ujú. Tenemos aquí a Diógenes, ¿no? Muy propio él de los cínicos. Los vamos a ir estudiando poco a poco, ¿no? Pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en el centro de esta pintura. Ya veíamos que tenemos aquí del lado izquierdo al gran Platón y del lado derecho al gran Aristóteles. Hay que darse cuenta de todos los detalles que Rafael Sanzio puso en esta obra. Por ejemplo, aquí en Platón tenemos eh, colores que van a aludir, por ejemplo, está entre un rojo, originalmente es un rojo, y un fondo como morado, y sostiene en su mano izquierda un libro que se llama Timeo. Es uno de tantos de sus diálogos. Y tenemos por el otro lado a Aristóteles con una manta, sí, una manta, una,
¿sí? Una manta color azul y una túnica color café. Y tenemos en su mano izquierda también un libro que es La Ética a Nicómaco, ¿no? Por aquí también les puse más de cerca a Sócrates para que vean que sí Rafael Sanzio sí lo puso, pero no lo puso como el centro. Al centro está Platón y Aristóteles. ¿Por qué? Sócrates no escribió absolutamente nada. No tenemos ninguna obra escrita por Sócrates. Lo único que conocemos de Sócrates es lo que se narra en los diálogos de Platón. Fue el mismo Platón, discípulo de Sócrates, el que escribió acerca de su maestro. Pero entonces Sócrates en sí no tiene ninguna obra. Por eso Rafael pone como centro a los que sí tienen una obra o tienen muchas obras, Platón y Aristóteles. ¿Eh? Entonces, ya con más calma pueden ustedes ver, hay muchos videos en YouTube explicando cada personaje de esta escena. Hay muchos artículos también que nos permiten, de hecho aquí está, aquí también se pintó Rafael como una de sus firmas, está por aquí, aquí en la esquinita, pero esto lo hizo como para inmortalizarse a sí mismo. Y vamos entonces empezando con Sócrates. Obviamente, como habíamos dicho, nació en Atenas, Grecia, la capital de Grecia. Eh, Nunca dejó nada escrito, su pensamiento se conoce gracias a Platón y a Jenofonte, que fue también otro gran filósofo que escribió tanto de Platón como de Sócrates. Sócrates fue condenado a muerte, esto de una manera injusta. Los acusadores de Sócrates decían que era culpable de corromper a la juventud y de no creer en los dioses que se creía en aquel tiempo. ¿Por qué corromper a la juventud? Corromper a la juventud porque les enseñaba a pensar. Entonces, como no le gustaba a las élites de ese momento en Grecia que la sociedad pensara por sí mismo, ellos creían que estaba corrompiendo a la juventud. Criticar al gobierno, por ejemplo, era como corromper a la juventud, ¿no? Entonces, no se podía tener absolutas críticas al gobierno, ni mucho menos confrontarse entre ellos mismos con la finalidad de conocer la verdad. Acordémonos que esta es la tarea primera del filósofo, el amor a la verdad y el descubrir la verdad en todo momento. Y no creer en los dioses. Esto lo va a narrar un poco más Platón. Por ejemplo, en el Timeo que veíamos en la escena de la escuela de Atenas, en el Timeo se va a narrar la creación o más bien la ordenación del mundo, porque para los griegos todo lo que conocemos en el universo no fue creado, sino ordenado a partir de lo que ya existía, la materia desordenada. Entonces, el Timeo va a narrar justamente este proceso que el Dios o el ordenador, como lo va a nombrar Platón, tiene para empezar a conjugar toda lo que existe y así es como va a forjarse el mundo y de ahí se va a forjar el ser humano también. Entonces, son las creaciones de dioses nuevos, no es creer en los dioses que ya se tenían en aquel momento en Grecia. Y bueno, uno de esos aportes filosóficos, tenemos aquí algo muy importante, hermanos, y que vamos a estar estudiando eh, pues prácticamente en toda la historia de la filosofía, los métodos de aprendizaje. En el caso de Sócrates, vamos a encontrar el primer método para aprender. Se le conoce como el método socrático o mayéutica. Mayéutica es una palabra griega que significa dar a luz. Lo que las parteras en aquel momento hacían con las madres que iban a dar a luz, eso es la mayéutica. ¿Por qué dar a luz? Ahorita vamos a poner un video que alude muy bien a lo que estamos diciendo. La película se llama Sócrates de Roberto Rossellini, por si alguien ya la vio o alguien la quiere ver, está en YouTube completa, la pueden encontrar perfectamente.
Eh, por medio de las preguntas, uno va a dar a luz a la verdad. Si alguien me pregunta, qué es lo que vamos a ver en el video, qué es la belleza o qué es la verdad, y entre todos nos ponemos a discutir y a tratar de definir qué es la verdad y qué es la belleza, vamos a dar a luz la verdad, justamente porque unos a otros nos vamos a preguntar si lo que estamos diciendo está en lo correcto o está en un error. Y de esa forma vamos a llegar a una conclusión para poder dar a luz por nosotros mismos la verdad. ¿Vale? Entonces voy a tratar de poner el video. Creo que ya se ve. Vamos a esperar que sí se escuche. Excelente. Ahí va Sócrates. Te saludo, Sócrates. Oh, el excelente Hippias. Hace mucho que no teníamos el placer de verte en la ciudad. ¿A dónde vas tan bien equipado? Al gimnasio, a pronunciar un discurso sobre la genealogía de los dioses. ¿Te gustaría escucharlo? Tengo cosas que hacer y lamentablemente no puedo acompañarte. Es un discurso que ya he hecho. Todos me han dicho que es muy bello. Sería un placer tener también tu opinión. Dijiste muy bello. ¿Sabes entonces lo que es la belleza? Claro, ciertamente. ¿Y serías capaz de explicármelo? Nada es más fácil. Una bella virgen. He ahí, Sócrates, lo que es bello. Buena respuesta, pero dime, Hippias, ¿se podría decir que una mula es bella? Sí, en mi pueblo hay mulas de gran belleza. ¿Y una bella cacerola? ¿Se puede decir que es algo bello? No entiendo, querido Sócrates, que te pueda servir de un objeto tan prosaico para hablar de cosas tan elevadas. ¿Qué quieres? ¿Soy tan rústico? De todos modos, aún no debes aceptar que una bella cacerola es bella. Sí, quizá, pero la más bella cacerola en comparación con una bella virgen es fea. Como la más bella de las vírgenes será fea en comparación con un dios. ¿No es eso lo que quieres decir exactamente? Y sin embargo, antes dijiste, una bella virgen, he aquí lo que es bello. Y ahora me dices que comparada con un dios es fea, pero no puede ser bella y fea al mismo tiempo. Te lo explicaré otro día, cuando quieras. Te saludo, Sócrates. ¿Contra quién pusiste tu acusación? Contra mi padre. Ah, sí, Sócrates. ¿Y de qué lo acusas? De homicidio. ¿Qué? ¿Se mató a alguno de la familia? No, pero ¿por qué me lo preguntas? ¿No traerías a tu padre ante la justicia por la muerte de un extraño? ¿Y por qué no? Es raro que tú, Sócrates, hagas diferencias entre la muerte de un extraño y la de un consanguíneo. La mancilla es la misma. Si uno tiene conocimiento de un crimen, debe purificarse acusando al asesino. Cualquiera que sea el criminal y cualquiera la víctima. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El muerto era un trabajador de uno de nuestros talleres. Bebió y golpeó a un compañero, matándolo. Entonces mi padre lo hizo arrojar a un pozo y mandó a un emisario a Atenas para ver cómo tratar el asunto. Entre tanto, se olvidó del hombre que se moría en el pozo. La gente me censura, me dice que es impío que un hijo acuse a su padre. Esa gente no sabe, Sócrates, lo que es la piedad. Yo sí lo sé. No habría ninguna diferencia entre la gente común y yo si no lo supiese. Entonces, querido amigo, explícamelo, te lo ruego. Me será de utilidad para mi propio proceso. Piadoso es lo que yo hago, llevar la justicia a cualquiera que haya cometido un crimen, aun si es la madre, el padre o el hijo. Zeus es el más justo de los dioses, encadenó a su padre Urano para castigarlo por haber devorado a sus propios hijos. Si en mi contra, prefiero no hablar de la divinidad, pero entre nosotros. ¿De veras crees que así sucedieron las cosas entre Zeus y su padre? Claro, y conozco detalles más curiosos que el vulgo ignora. ¿Crees que hay conflictos entre los dioses? Sí, y podría contarte cosas sobre los dioses y quedarías maravillado.
No, mejor dime algo más útil para mi proceso. ¿Qué es la piedad? Lo que agrada a los dioses. Eso es piadoso. Lo que les desagrada es impío. Pero acabas de decirme que los dioses luchan entre sí. Entonces, disputan, al igual que los hombres, sobre lo que es bueno o malo. Ah, eso es evidente. Entonces, según tu opinión, una misma cosa podría agradar a un dios si desagrada a otro. Podría entonces complacer a Zeus y molestar a Urano. Si placer a Hefesto y desagradar a Hera. Entonces, si entiendo bien, una misma acción puede ser al mismo tiempo agradable y desagradable a los dioses. Es decir, al mismo tiempo piadosa e impía. Pero eso es imposible, Butifrón. Te lo suplico, dime qué es la piedad. En otra ocasión, Sócrates, ahora tengo que hacer. Te saludo. Ok, entonces vemos aquí cómo el ser humano huye del pensar, ¿no? Tenía un maestro que así me decía, ¿no? Eh, no le gusta pensar en la noche, no le gusta pensar en la tarde, en el día, porque confrontarse con la verdad, con el pensamiento, ponerlo en juicio, poner en juicio las creencias del hombre, eso sí es muy pesado para el mismo hombre. Eh, Esto es entonces, hermanos, el método mayéutico que propone Sócrates. Él fue el primero entonces en comprender este método de aprendizaje, en poner en práctica este método de aprendizaje. Eh, Él solamente hacía preguntas y cada persona tenía que responderse a sí mismo y tenía que responder a Sócrates. Entonces, esto se hace también por la lógica. Encontramos aquí faltas a la lógica en este video y Sócrates las expone, ¿no? Porque si algo es falto de lógica, entonces no es verdadero. Esto es el primer método entonces que nos propone Sócrates y va a ser el inicio y lo que va a apoyar a lo que después Platón va a proponer como método de aprendizaje. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí vamos con Platón. eh, Otra vez fue discípulo de Sócrates y él sí fundó una academia. Fue de los pioneros en fundar una escuela propiamente donde se amara y se estudiara la filosofía. Eh, Tenemos ya a un autor que sí va a escribir, que lo va a dejar por escrito. Y todas estas enseñanzas escritas están contenidas en los diálogos de Platón, por si alguien ha escuchado ya de esto. Los diálogos de Platón son una serie de libros que va a tener un título específico dependiendo de lo que va a referirse ese libro. Por ejemplo, la conversación que tuvimos ahorita en el video eh, proviene de un diálogo que se llama Eutifrón o de la piedad. Siempre va a tener dos nombres. Uno que se va a referir a con quién está hablando Platón, digo Sócrates, perdón, y sobre qué va a estar hablando. En este caso están hablando de la piedad. Es un libro muy, muy cortito, se entiende muy bien, es muy fácil de leer. Se los recomiendo por si quieren empezar a leer. También tenemos la apología de Sócrates. La apología de Sócrates es mucho más fácil que el Eutifrón. La apología de Sócrates va a tratar de la defensa en el juicio de Sócrates antes de ser condenado a muerte. Es un libro bellísimo porque Sócrates se va a aferrar a la muerte, ¿no? A la muerte justa. Y ahí es donde se va a empezar a defender la justicia. Es un poco paradójico, pero necesitan leer la apología para que entiendan de lo que estamos hablando. Y ahí es donde se van a dar las primicias acerca de la relación entre el cuerpo y el alma. Sócrates va a ser el primero que va a decir que el cuerpo es una cárcel del alma y que el alma necesita liberarse del cuerpo. Esto lo vamos a tratar un poco más adelante para no adelantarnos. Pero bueno, vamos a la siguiente. Aportes filosóficos. Aquí hay que poner mucha atención. La teoría de las ideas es lo primero que nos tenemos que aprender cuando hablemos de
Platón. La teoría de las ideas, y lo vamos a ir desarrollando en las siguientes láminas, pero a grandes rasgos. La teoría de las ideas es la distinción entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Vamos a tocarlo más adelante por si es que no me entienden, que espero que sí me entiendan, pero bueno. Y vamos ahora hacia la justicia y la política. Vamos a encontrar el estado ideal de Platón, aquellos donde son gobernados únicamente por filósofos, por ningún político más que por filósofos. Y pues tenemos aquí el alma inmortal. Ya tenemos una referencia de que el alma ya existía inclusive antes de que nosotros hubiéramos nacido. Y la transmigración de las almas, que va a ser una doctrina muy interesante también, que vamos a ir viendo. Esto ya lo vamos a ir viendo propiamente en la antropología de Platón. Ustedes ya saben que es antropología, ¿no? La ciencia que estudia al hombre. Muy bien, vámonos con el primero y el más importante, bueno, uno de los más importantes, el mito de la caverna. Creo que hay un error de ortografía ahí, discúlpeme, lo estaba escribiendo rápido. El mito de la caverna. El mito de la caverna lo vamos a poder leer a profundidad en el libro de la República, en el libro séptimo. Todo ese libro se va a referir acerca de esta doctrina. Y en esta doctrina, que es la doctrina de las ideas, lo que estábamos hablando hace un momento, va a estar basado toda la epistemología de Platón, toda la antropología de Platón. Entonces, por eso es muy importante tener en claro esta doctrina. Yo creo que ya habrá muchos que conozcan este mito de la caverna, ¿no? Aquí encontramos una imagen. Eh, Literalmente estamos viendo en el lado izquierdo una caverna y si se dan cuenta, aquí hay unos presos, unos esclavos, hombres que están volteando a ver hacia arriba y que están viendo unas imágenes, imágenes. Estos hombres están encadenados, aquí no se ve muy bien, pero tienen cadenas, no se pueden mover, no pueden salir de esa caverna. Entonces, estos hombres, viendo las imágenes, así es como viven la vida, solamente viendo, observando algo aparente. Si nosotros nos damos cuenta, detrás de esta pared están una serie de hombres, mujeres, que están reflejando, ¿no? Unas esculturas, y aquí tenemos el fuego, entonces están reflejando las sombras que estos hombres están viendo. Estos hombres creen que esto es la realidad, que esto es el mundo que nosotros conocemos, pero están equivocados, ¿no? Resulta que una vez uno de estos hombres se pudo escapar de esta cueva, aquí lo tenemos, ¿no? Saltando, y ya después sale de la cueva y observa el mundo real y se da cuenta que ha estado viviendo engañando toda su vida. Entonces, cuando sale fuera de la caverna, se da cuenta de esta realidad y entonces corre a decirle a los demás. ¿Y qué pasa con los demás? Ellos se ríen de él, porque ellos no pueden creer que exista otra realidad de la que ellos están viviendo en este momento. Entonces, el hombre sale de la caverna y comienza a pensar por sí mismo. Entonces, esta va a ser la finalidad del mito de la caverna. El hombre necesita salir de esa caverna, necesita salir de ese mundo sensible. ¿A qué me refiero con mundo sensible? Lo que los cinco sentidos del hombre perciben, solamente la vista, el tacto, el oído, el gusto, ¿no? eh, lo que los cinco sentidos del hombre perciben, esto va a ser el mundo sensible. Aquí es donde estamos nosotros en este momento, solo viendo. Podríamos decir que los animalitos están aquí, porque ellos solo perciben imágenes, no piensan por sí mismos. Es por eso que estos hombres se rieron del hombre que sí había salido de la caverna.
Muy bien, ahora, esto es una imagen muy didáctica, pero ahora nos vamos hacia la siguiente, que es propiamente la explicación del mito de la caverna. El mito de la caverna es un ejemplo excelente para entender la dialéctica de Platón. Si alguien tiene dudas de lo que estamos o de los conceptos que estamos viendo, pueden levantar la mano o interrumpir con el micrófono, ¿no? La palabra dialéctica también la vamos a encontrar en toda la historia de la filosofía, pero por primera vez la vamos a encontrar con Platón. La vamos a volver a encontrar hasta que veamos a Hegel. Hegel va a ser el que va a retomar la palabra dialéctica. Claro, que son cosas opuestas. Nada que ver la dialéctica de Platón con la dialéctica de Hegel. Son cosas totalmente distintas. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en entender la dialéctica de Platón. Entonces, decíamos que con Sócrates ya había un inicio de un método para aprender, que era el método socrático o el método mayéutico. Y decíamos que la mayéutica es dar a luz o ayudar a dar a luz la verdad. Con dialéctica vamos a encontrar otro método más avanzado que la dialéctica, ¿no? Por eso les digo que Platón también se basó en Sócrates para dar una aportación epistemológica. Recordemos que es epistemología, la ciencia que estudia el conocimiento, ¿no? O aquella teoría del conocimiento. Entonces, en la dialéctica de Platón vamos a encontrar también este método. Eh, Va a ser similar al de Sócrates, pero en este método dialéctico no van a existir las preguntas. Prácticamente va a ser un debate, lo que hoy conocemos como un debate, a través de argumentos sustentados. Nosotros vamos a defender una postura. Esto es la dialéctica de Platón. Entre dos individuos, entre dos personas, están discutiendo qué es la belleza, pero no vamos a encontrar ya en este método a alguien que ayude al otro a dar a luz por sí mismo qué es la belleza, sino que entre estos dos individuos van a defender sus posturas de qué es la belleza. Y ahí es donde se van a confrontar los argumentos y es donde va a salir qué es la belleza verdaderamente. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya hay un avance científico, porque ya incluimos lo que son los argumentos. Esto lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, vámonos otra vez retomando al mito de la caverna. Este esquema que ustedes están viendo en este momento en la pantalla es lo mismo que vimos en la imagen del mito de la caverna, solamente que aquí está ya más sistematizado. En el mito de la caverna anterior estábamos más en lo visual, en lo didáctico. Entonces tenemos aquí el mundo sensible y el mundo inteligible. Vamos más despacio. Son dos conceptos que se tienen que aprender a fuerza. El mundo sensible y el mundo inteligible, ¿no? Tenemos entonces, vamos retroalimentándonos. Tenemos este cuadrito y dentro de este cuadrito tenemos una línea que recorre la mitad del cuadro. En la parte superior vamos a encontrar dos mundos distintos, el mundo sensible a la izquierda y el inteligible a la derecha. ¿Qué es el mundo sensible? Lo que ya habíamos dicho al principio, lo que nosotros percibimos. Cuando salimos de la casa, observamos un árbol, observamos un perro, observamos muchas casas. Esto es el mundo sensible, hermanos, lo que percibimos con los sentidos. Pero ahora vámonos al mundo inteligible. El mundo inteligible es lo que no se ve con los sentidos, sino lo que se percibe con la inteligencia. Por eso es inteligible. ¿Vale? Entonces, en el mundo sensible, pues podemos ver, aquí tenemos la imaginación, ¿no? Podemos imaginarnos muchas cosas, eh, no sé, por ejemplo, eh, un caballo que vuela,
Eso es imaginación, ¿no? De ahí surgen los cuentos de hadas, de la imaginación, de aquello que no existe. Y después tenemos la creencia, la pistis, o la fe, también le podemos decir la fe, aquello que creemos que existe. Y aquí sí es meternos totalmente a la teología griega. Aquí es poner en juicio, ¿los dioses griegos verdaderamente existen o solamente son inventos de un grupo social? ¿No? Eh, Podemos preguntarnos, sin meternos en herejías ni nada de estas cosas, ¿Dios realmente existe? ¿No? Es válido preguntarse, porque somos hombres. Acuérdense que estamos en filosofía, no en teología. Entonces, esto es la verdad, ¿no? ¿Verdaderamente existe Dios? Y entonces, a partir de todo este mundo sensible, a partir de la imaginación y de la creencia, nosotros nos vamos a formar una doxa. Doxa es una palabra griega que significa opinión. Nos vamos a formar una opinión. Es eso es muy fácil, ¿no? Podemos opinar acerca de la política hoy en día, ¿no? Opinamos de la política basados en creencias y en la imaginación, en lo que percibimos. Esto es una opinión y ahora sí que es, eh, ¿cómo decirlo? Es la aportación más básica y más principiante que nosotros podemos dar como filósofos. La opinión es propiamente de principiantes, según Platón. Estamos en el contexto de Platón, ¿no? A partir de las creencias, a partir de la imaginación y de lo que percibimos con los sentidos, decimos una opinión. Y ahora, vámonos afuera de la caverna, del lado derecho, el mundo inteligible, el mundo de que es percibido con la inteligencia. Tenemos ya un pensamiento, aquí lo tenemos, y tenemos una inteligencia. O también otros dirán que a través de las matemáticas y a través de la ciencia, nosotros podemos formar una episteme, episteme. Episteme significa ciencia, ¿no? Ya propiamente aquí vamos a encontrar el término ciencia, que después Aristóteles va a tomar en su metafísica para decir que la metafísica es la primera de todas las ciencias, pero bueno, eso ya será hasta la siguiente sesión. Entonces, a partir de las matemáticas, hermano, que las matemáticas es algo certero. ¿Quién me puede decir que 2 más 2 no sea 4? Absolutamente nadie. Entonces, aquí es donde ya encontramos argumentos más reforzados, ¿sí? Para al final forjar una ciencia sistemática. Esto es fuera de la caverna, ¿sí? Bueno, vamos avanzando porque lo que sigue también tiene que ver con esto. Entonces, estamos en el contexto de la teoría de las ideas. Y el concepto central de la teoría de las ideas o el mito de la caverna, que es lo mismo, teoría de las ideas, mito de la caverna, llámesele como quiera, nos va a decir que existen dos realidades. Vamos a retroalimentar el mundo sensible y el mundo inteligible, o también se le puede llamar el mundo de las ideas, ¿no? Van a encontrar autores que va a decir mundo de las ideas, pero también otros autores que van a decir mundo inteligible. En el mundo sensible, entonces, encontramos lo que percibimos con los sentidos, lo que es cambiante e imperfecto. Y en el mundo de las ideas vamos a encontrar la realidad inmutable. La sesión pasada hablábamos de que es inmutable, lo contrario a lo mutable o a lo que cambia. Entonces, en el mundo de las ideas nada va a cambiar. Este mundo de las ideas va a ser eterno y perfecto. ¿Mm? Entonces, esto es ahora sí que la columna vertebral de toda la filosofía platónica, pero que también vamos a encontrar en toda la historia de la filosofía, hermanos. Con que ustedes aprendan perfectamente esto, ustedes ya van a poder leer cualquier libro de filosofía.
Eh, Vamos a encontrar, por ejemplo, el dualismo, que vamos a hablar al final de esto para que quede también más en claro, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo clásico. La idea de justicia, la idea de justicia. Hay que revisar bien esta oración. La idea de la justicia. No, la justicia no es una persona, ni es una cosa. ¿Quién me puede decir, a ver, que ha visto la idea, sí, la justicia caminando entre los pasillos? Nadie, ¿no? Entonces, entendemos que la justicia no es algo concreto con que podamos percibirlo con nuestros sentidos, sino que ya pertenece al mundo inteligible. La justicia es perfecta, la belleza es perfecta. La verdad es perfecta y la bondad también es perfecta. Lo que les acabo de decir lo vamos a estudiar en Aristóteles, que se llaman, no me acuerdo si en Aristóteles o en Santo Tomás de Aquino, creo que en Santo Tomás de Aquino, que se llaman los trascendentales del ser. El ser es bello, es verdadero, es bueno y es uno. Uno solo es el ser. Pero bueno, hay que entender a Platón para entender a Aristóteles y hay que entender a Aristóteles para entender a Tomás de Aquino. Si se dan cuenta, estamos en una cadenita, ¿vale? Por eso les digo que es importante conocer bien a fondo lo que estamos viendo ahorita. Si hay alguna duda, entonces me interrumpen y lo pueden hacer. Muy bien. Entonces, consecuencia filosófica. El verdadero conocimiento o episteme, que es lo que habíamos dicho, que significa ciencia, solo se obtiene mediante la razón y no por los sentidos, hermanos. Nunca nos vamos a regir por los sentidos. Claro, los sentidos son necesarios. No, no les voy a decir que vamos a negar completamente los sentidos porque estaríamos cayendo en un radicalismo. Los sentidos son necesarios puesto que por ahí entra el conocimiento, por ahí entra la percepción y después por nuestra razón lo vamos a ir pensando, razonando y concluyendo. Mm. Bueno, esto de los sentidos y la razón lo vamos a estudiar en la filosofía inglesa, que ya es propiamente en la época moderna de la filosofía. Faltan muchos años para esto, pero ahí nos vamos a dar cuenta que hubo un grupo de filósofos que negaron la razón completamente y se fueron por los sentidos. Ellos decían que lo único que existe y lo único que nosotros tenemos que conocer son lo que podemos percibir. Solamente eso existe. Dios no existe porque no lo podemos percibir con los sentidos. Ahí está el gran error. Entonces, del radicalismo que yo les decía hace un rato. No podemos decir ni siquiera que los sentidos son absolutos, ni siquiera que la razón es absoluta. Este fue el gran problema de la modernidad. Pero bueno, lo vamos a ver después. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos la ontología. Bueno, ontología también entiéndase como metafísica. Tenemos el mundo sensible y el mundo inteligible. Bueno, aunque la ontología, preciso, es una rama de la metafísica, nada más hay que quede como dato. Y ya es lo único que vamos a decir ahorita. El mundo sensible y el mundo inteligible. Por un lado tenemos la realidad visible y por el otro lado la realidad invisible. Por un lado tenemos la percepción de los sentidos y por el otro la impercepción de los sentidos. Bueno, así para que quede claro. Aquí hay uno más específico. Las cosas bellas. Un libro que es bello, ¿no? Esto es en el mundo sensible, pero en el mundo inteligible tenemos la belleza en sí misma. Esto es algo importante si ustedes quieren adentrarse a leer los diálogos de Platón, porque en los diálogos de Platón van a encontrar palabras como belleza en sí misma, bondad en sí misma. Cuando se refiera la palabra en sí misma, como aquí, la realidad en sí, se refiere a lo que está en el mundo de las ideas. ¿No? Bueno, y vamos avanzando. Ahora, vámonos a la gran idea del bien. Platón dice que la idea más importante que el hombre pueda captar
que pueda poseer, que pueda tener, es la idea del bien. Aquí yo les puse un solecito. Si se dan cuenta, en el mito de la caverna, los que están encadenados dentro de la caverna están a oscuras y lo único que ven son las sombras reflejadas en la pared. Pero cuando el hombre sale de la caverna, observa una realidad iluminada por el sol, ¿no? Entonces, el sol que nosotros vamos a encontrar fuera de la caverna va a ser la idea del bien. La idea del bien que va a dar sentido y orden a todas las cosas que nosotros conocemos. Todo lo que en este mundo percibimos son buenos. Y eso no nos vamos a meter tampoco en esto porque es meternos otra vez, les digo, con el problema de los trascendentales. Pero bueno, todo lo que conocemos es bueno. Si lo quieren ver desde el Génesis, pues Dios hizo todo bueno, ¿no? Pero eso ya es parte de la teología. Pero bueno, estamos en filosofía. Entonces, esta idea suprema del bien es lo que da sentido a todo lo que conocemos. Permite ver. El sol permite que nosotros podamos percibir. Ahorita que es de noche y si no tenemos focos ni lámparas ni teléfonos, no percibimos absolutamente nada. No vemos nada de lo que hay en el mundo. Entonces necesitamos el sol a fuerza y por fuerza para poder captar lo que el mundo quiere darnos a entender, ¿no? Entonces, el objetivo último del filósofo, según Platón, es conocer el bien. Pero ¿para qué vamos a conocer el bien, hermanos? Vamos a conocer el bien para guiar a la sociedad. Y aquí es ya donde nos vamos a meter a los temas de la política de Platón. Muy bien. Entonces, esto es como retroalimentación porque quiero que quede bien afianzado para que no tengamos problemas en entender los siguientes temas. Y como habíamos dicho, vámonos ahorita entonces a la política y al estado ideal de Platón. Eh, Vamos a encontrar uno de los libros más importantes de Platón, que es La República. En la República vamos a encontrar una sistematización, una creación, un ordenamiento de cómo tiene que regirse a una sociedad. ¿No? Eh, Esto lo vamos a ver en el tema de los sofistas, no me parece que no vamos a ver a los sofistas. Bueno, lo vamos a ver ahorita muy rápido. Eh, en la época de Sócrates y de Platón, el Estado griego comenzaba a consolidarse. Y como comenzaba a consolidarse, habría que pensar en cómo se tenía que regir a la sociedad. Y es en este contexto donde se comenzaba a pensar cómo tenemos que dirigir a la sociedad, donde salen los sofistas. Los sofistas viene de la palabra sofía, que si ustedes se acuerdan, significa sabiduría. Eran los sabios de aquel momento los que enseñaban la sabiduría, pero no la enseñaban por amor a la misma sabiduría, la enseñaban solamente por el valor económico que ellos percibían al enseñar esta sabiduría. Entonces, ellos no se preocupaban por enseñar la verdad, sino por enseñar por enseñar. Prácticamente solamente eran maestros de oficio, pero sin amor a la verdad ni a la sabiduría, simplemente por el dinero. Estos son los sofistas. Y en los diálogos de Platón encontramos muchos sofistas. De hecho, hay un libro que así se llama, El Sofista, porque Sócrates interactúa con uno de ellos y le hace ver sus errores, como lo observamos en los videos, ¿no? Que todos huían de Sócrates, porque él mostraba qué era la verdad, él amaba la verdad y quería que también los demás conocieran esta verdad. Bueno, entonces, en este contexto surgen los sofistas, ¿no? Pero también va a surgir Platón y Sócrates, que ellos, o más bien ya más propiamente Platón, va a proponer un sistema político.
El sistema político va a estar organizado por estamentos, así se le conoce, con estamentos. Es una serie de jerarquías. No es una democracia como la conocemos ahora en nuestro país. La democracia va a llegar años, muchos siglos después, ¿no? Eh, Ni siquiera es un imperio como en Roma lo vamos a encontrar. Va a ser totalmente una monarquía. Los filósofos reyes, que eran los únicos que tenían la capacidad de gobernar una sociedad. Ahí no va a hablar de que sean ni políticos, ni abogados, ¿no? Sino aquellos que amaran la sabiduría, para que con este amor a la sabiduría pudieran también amar a la sociedad. Y si alguien ama la sociedad y ama la sabiduría, pues nadie, más bien este gobernante no va a querer el mal de la sociedad. Entonces, esto es lo primero. Y después vamos a encontrar a los guardianes o a los guerreros, ¿no? Que van a proteger a la ciudad. Y por último, a los productores, los agricultores, artesanos y comerciantes. Esto, hermanos, también está basado en la teoría de las ideas, aunque parezca difícil comprenderlo, ¿no? También va a estar basado en el mito de la caverna. Aquí abajo, por ejemplo, les pongo la justicia en el Estado. Cada clase cumple su función sin invadir a la otra. Entre estas tres clases, nadie se mete con la otra. Cada quien cumple su función según lo que se le ha mandado, ¿no? Y aquí tenemos una analogía con el alma, que es como vamos a terminar con la antropología de Platón. Tenemos las tres facultades del hombre según Platón. La primera, y la más importante, la razón. Después, la voluntad y por último, el deseo, ¿no? Tenemos filósofos razón, guardianes voluntad y productores deseo. Esto lo vamos a percibir un poco más en esta imagen. El ser humano en Platón, y con esto vamos a abrir ya lo que es la antropología platónica. Eh, el ser humano en Platón o el hombre en Platón va a estar compuesto por el cuerpo y el alma, como lo conocemos hoy en día. Sabemos que tenemos cuerpo y alma, pero en esta alma que nosotros no vemos y que por lo tanto pertenece al mundo de las ideas, vamos a encontrar tres cosas distintas. La parte racional del alma, eh, vamos a encontrar la parte irascible del alma. La parte irascible es lo irracional, ¿vale? Y va a estar la voluntad. Vamos a encontrar la voluntad. Y la parte concupiscible. Si ustedes han escuchado esa palabra, la concupiscencia del alma, que muchas veces en la Iglesia Católica se utiliza para demostrar, eh, sí, sí, para decir cómo es que el alma está inclinada al pecado. El alma, o más bien el hombre, pues no busca, pero sí tiene esta inclinación hacia la maldad. Y esto fue por pecado de Adán y Eva, que fuimos heridos por este pecado. Bueno, entonces encontramos aquí cuerpo y alma, parte racional, irascible y concupiscible, o también podemos decir racional, voluntaria y deseosa. eh, en la vamos, anterior. Entonces tenemos aquí los primeros, los gobernantes sabios que son gobernados por la razón, después los guardianes que protegen y son gobernados por la voluntad, y por último los agricultores que solamente plasman el deseo en su arte. Vamos siguiendo y ya con esto creo que terminamos. Eh, el dualismo en Platón. Esto también es una palabra muy importante que se tienen que aprender a fuerza, porque en Aristóteles vamos a ver lo contrario a lo que vamos a ver ahorita. El dualismo. ¿Qué significa la palabra dualismo? Exactamente, proviene del dos. ¿No? Dua o dúo, que son dos.
y el ismo, ¿no? Eh, alma y cuerpo son dos cosas que se conjugan o se expresan en una persona, ¿no? Aquí tenemos el alma, según Platón, es inmortal y divina. Y el cuerpo, entonces, entiéndase lo contrario al alma, como que es mortal y no divina. ¿Cuál va a ser ¿Cuál va a ser aquí el aporte de Platón? Platón va a decir que el alma y el cuerpo son enemigos, como dice San Pablo también en sus cartas. De hecho, San Pablo tiene mucho de Platón, aunque San Pablo aborrecía y odiaba a los filósofos. Si ustedes se dan cuenta en sus cartas, dice, no le hagan caso a los filósofos que con sus engaños solamente provocan a la religión, ¿no? Y así lo dice expresamente. Yo tengo como que la teoría de que como fue rechazado en Grecia por ser, y ahí es donde se anuncia el Dios desconocido, es por eso que tenía como cierto aborrecimiento a los filósofos, ¿no? Pero bueno, eso es una teoría. Entonces, el dualismo es alma y cuerpo totalmente separados. Cuando nosotros morimos, dejamos este cuerpo y ya jamás volvemos a este cuerpo. Y es aquí lo que decía Platón, digo Sócrates, perdón, que el alma, o más bien el cuerpo es la cárcel del alma y que el alma tiene que librarse a fuerza del cuerpo. Esta doctrina, hermanos, la vamos a encontrar en la época medieval. En la época medieval había un aborrecimiento del cuerpo. Los flagelos, por ejemplo, que los monjes utilizaban para castigar el cuerpo. Nuestro mismo Padre San Benito, en su regla dice, castiguen el cuerpo, así vilmente, castiguen el cuerpo. Estos son dualismos, ¿no? Vemos al cuerpo como algo malo para nosotros. Entonces, estamos en este contexto. El cuerpo es lo malo y el alma es lo bueno. Acordémonos de la teoría de las ideas, ¿no? Lo que vemos que es el cuerpo, lo que percibimos que es el cuerpo, pertenece a este mundo sensible, que es malo, ¿no? Que no es eterno, que no es bello, que solamente refleja lo que después de la muerte vamos a ver. Y el alma, entonces, lo que no vemos, si el alma no se ve, no se percibe, que ya pertenece al mundo, a la teoría de las ideas. Entonces, eh, con esto, hermanos, Platón va a responder, Platón va a responder a la pregunta que nos hacíamos en la sesión anterior. Si ustedes se acuerdan, en la sesión anterior nosotros poníamos la pregunta de el ser, ¿no? ¿El ser cambia o no cambia? Eh, ¿Por qué si hoy, bueno, por qué si hace 20 años yo era más joven y ahora soy más viejo? ¿Por qué entonces, quién me explica ese cambio? Si los filósofos presocráticos decían que el cambio no existe. Pues entonces Platón va a dar la respuesta a estos filósofos presocráticos. Ujú. Va a decir que lo que cambia solamente cambia en el mundo sensible, lo que nosotros percibimos, pero lo que no cambia está en el mundo inteligible. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Platón muy inteligentemente une dos cosas, dos problemas que se tenían en los presocráticos. Tenemos a Parménides que decía que las cosas no cambian y teníamos a Heráclito que decía que las cosas sí cambian. Entonces ahí estaba la discusión y entre ellos estaban peleando, ¿no? Si cambia, no cambia, el ser es inmutable, el ser es mutable, ¿qué decimos a la gente? Pero entonces Platón va a venir a terminar con estos problemas y va a decir, los dos tenían razón. Tanto que sí cambia, porque lo que percibimos en el mundo es cambiante, como tampoco cambia, porque el alma no va a cambiar, el alma ya es, ¿no? Y ahí tenemos la idea del ser, ¿no? Que también veíamos en la sesión anterior, el ser que no cambia. La belleza.
A ver, digan ustedes, ¿cambia o no cambia? No cambia. La belleza no va a cambiar. Hoy la belleza no va a ser menos bella y mañana va a ser más bella. No es así. La belleza ya es. Ujú. La bondad va a ser hoy maldad y mañana bondad. Esto lo vamos a ver en la filosofía patrística, ¿no? Los filósofos patrísticos van a decir, ojo con esto, que la maldad no existe. La bondad sí existe, pero la maldad no existe. Pero eso es hasta que veamos a los patrísticos, ¿no? Hasta los padres de la iglesia. Ahorita no nos vamos a meter tampoco con esto, pero es un poco más para apasionarnos con los temas filosóficos, ¿no? Entonces, tenemos aquí ya como resumen el dualismo entre el alma y el cuerpo, ¿no? Entonces, ya dentro de esta composición encontramos lo racional, que busca el conocimiento y la verdad, lo irascible, que es la relación entre el coraje y la voluntad. Por eso es que estaban los guerreros en el segundo lugar, ¿no? Porque entre el coraje y la voluntad surge la valentía. Y la valentía va a ser una virtud propiamente platónica, ¿no? La valentía. Tenemos por último lo concupiscible, que aquí se manchó un poquito Platón por poner a los artesanos, ¿no? A estos que pues prácticamente veía como aquellos que no pensaban, ¿no? Sino que solamente se dejaban guiar por sus deseos. Por ejemplo, Platón aborrecía, hacía más no poder a los artistas, aunque les sorprenda esto, ¿no? No sé si alguien ya sabe aquí, pero él aborrecía a los que hacían esculturas. Él no los toleraba. ¿Alguien sabe por qué no los toleraba? No los toleraba porque, ok, vamos a pensar, ¿no? Si el mundo en el que vivimos, que es el mundo sensible, es solamente una copia del mundo de las ideas o del mundo inteligible, ahora, los que esculpían pues estaban esculpiendo cosas del mundo sensible. Entonces era una copia de la copia de la copia, ¿no? Entonces, por ser una copia de la copia de la copia, es que aborrecía a los artistas. No podían plasmar algo que no fuera propiamente de las ideas, del mundo de las ideas o del mundo inteligible, sino que ellos plasmaban el mundo sensible, ¿no? El mundo que no valía nada. Por eso es que Platón odiaba a los artistas, ¿no? A los artesanos inclusive. Y pues mucho fue su odio que los puso en el último estamento de la sociedad, ¿no? Porque se dejaban guiar por sus deseos y sus apetitos. Nada más. Bueno, entonces, pues ya, por último, vamos a ver un poco la ética platónica. La virtud consiste en el equilibrio entre estas partes del alma. Platón va a decir entonces que el hombre virtuoso, por excelencia virtuoso, va a ser aquel que logre dominar su razón, que utilice esta razón para el bien, pero que también utilice la parte irascible o el coraje y la voluntad para hacer el bien y que domine sus deseos y apetitos. Entonces, el hombre que logre armonizar estas tres composiciones del alma va a ser el hombre virtuoso. Ujú. Va a ser lo contrario a lo que Aristóteles nos va a decir. Por eso yo le quiero dedicar una sesión entera a Aristóteles, porque de Aristóteles sí vale la pena decir mucho. Pero bueno, entonces, en Platón encontramos dualismo, en Aristóteles vamos a encontrar lo contrario, que ahí se va a llamar ilemorfismo. Pero bueno, si ustedes quieren, olvídense de esta palabra. Lo vamos a ver hasta la siguiente sesión. Ahorita vamos a aprendernos dualismo, dual. ¿Cuál es la que la Iglesia Católica más acepta? La de Aristóteles, el ilemorfismo, no el dualismo, ¿no? Porque la Iglesia va a decir que tanto el alma como el cuerpo son buenos y que no hay que castigar el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo también fue creación de Dios.
¿no? Si no, no hubiera creado el cuerpo, lo hubiera hecho como los ángeles. Entonces, de ahí se sustenta la resurrección de los muertos, lo que la última parte de nuestro credo confirma. Creo en la resurrección de la carne, dicen los apóstoles, o en la resurrección de los muertos, dice el concilio de Nicea, Constantinopla. ¿Mm? Entonces, hay una unidad entre el cuerpo y el alma, no una división. Y no es que el cuerpo sea una cárcel del alma, no es así, sino que ambos se complementan. Y el verbo de Dios se hizo carne y elevó esta carne también a la divinidad. Bueno, esto ya es un poco más de Sagradas Escrituras. Ok, y creo que con esto terminamos. Si hubiera alguna pregunta, podrían hacerlo y si no, pues podemos dejarlo aquí y después de subir el video a YouTube, les estaría pasando también el enlace para que pudieran. A Cristian Miguel, por favor. Hermano, muchas gracias. En este momento que nos platicaba de Platón, como que a mí me recordaba estas ideas de, si no mal recuerdo, el arrianismo, que justo en la Edad Media era considerada como esta herejía que sostenían en el sur de Francia, ¿no? Y que justo tenía esta idea de la dualidad y que negaban el cuerpo y que decían que solo los perfectos eran aquellos que lograban trascender el cuerpo pues bueno, hasta una cruzada les hicieron, ¿no? Ujú. ¿Será que proviene de estas ideas de Platón? Sí, sí, claro, hermano. De hecho, la época medieval, y yo les puedo decir, o a lo mejor ya habrán escuchado, eh, San Agustín es un platónico así por a morir, ¿no? Eh, pero no era porque ellos quisieran estar ahí. El mismo San Bernardo, que ustedes también toman mucho, ¿no? Como espiritualidad, toma mucho de San Agustín y toma también mucho de Platón. eh, Justamente es porque no había un conocimiento en ese momento de Aristóteles, porque los escritos aristotélicos se revelaron ya hasta la Edad Media. Eh, y nosotros hablamos, por ejemplo, de San Agustín en un principio, pues prácticamente al final de los padres de la iglesia, en un principio de la época medieval. Entonces, es por eso que el gran San Agustín, que influyó a toda la iglesia y sigue influyendo en toda la iglesia, es que esparció las semillas de su doctrina, pero que en medio de esa semilla estaba Platón. Y sí, lo que usted ahorita habla del arrianismo, ¿no? Los arrianos que negaban que el Hijo de Dios era eterno, sino que el Hijo de Dios había tenido ya un comienzo al mismo tiempo que la creación del tiempo. O sea, que el Hijo de Dios fue creado, ojo con esto, ¿no? Fue creado por Dios Padre en el momento en que la creación del mundo también fue creada. Entonces, eso nos lleva a decir que eh, Jesucristo es una creación, no es Dios, porque Dios no puede ser creado. Entonces, con negar la divinidad de Dios y bueno, la divinidad de Cristo y la deidad de Jesucristo, estamos negando totalmente nuestra salvación, ¿no? Y ahí los problemas que se originan, y estos problemas se originaron justamente por falta de filosofía. Si ustedes voltean a ver a los herejes de la historia, es justamente por falta de filosofía, porque no hubo una buena filosofía en ellos, ¿no? Y si ustedes voltean a ver a los grandes teólogos, por ejemplo, contemporáneos, a Ratzinger, Benedicto XVI, es porque fueron grandes filósofos, ¿no? Entonces, para hacer buena teología, esto me decían mis maestros de filosofía, para hacer buena teología hay que hacer buena filosofía y hay que separarlas y hay que atrevernos a pensar, como les dije en la primera sesión. Si no nos atrevemos a pensar, pues vamos a caer en el dogmatismo.
en la primera sección que nos proponía el mundo de las ideas, en la doxa, en la opinión, en la creencia. Creemos pues porque así lo dice la iglesia, ¿no? Pero no, después va a llegar el gran San Anselmo que va a decir, eh, fides queres intellectum, creo para entender. No voy a entender primero para creer, sino voy a creer, pero después de esa creencia voy a dar fe, voy a explicar lo que creo, ¿no? Pero eso ya nos vamos hasta la Edad Media, casi en decadencia, más bien en la Alta Edad Media. Bueno, muchas gracias. Y Gracias, hermano. ok, estaba levantado Vlad, ¿puede abrir su micrófono? Hola hermano, buenas noches. Buenas noches. Mencionaste ahorita que en la regla de San Benito, él también ponía esto de castigar el cuerpo. ¿Actualmente eso se sigue utilizando? ¿Se sigue siguiendo? Eh, Seguimos castigando el cuerpo como la Santa Madre Iglesia nos lo pide, que es con el ayuno. Mm, Eh, el ayuno prácticamente ha sido el único método ascético, así se le conoce, que espero que sí conozcan esta palabra, el ascetismo, excelente, eh, que la Iglesia nos va a proponer en nuestro tiempo. El silicio, los flagelos se terminaron en el Concilio Vaticano II, se prohibieron en el Concilio Vaticano II. ok. Entonces, no podemos castigar el cuerpo destrozando el cuerpo, Ujú, porque vamos a lo mismo. El Señor hizo bien el cuerpo, pero no para destrozar el cuerpo. ujú, Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó en un cuerpo glorioso, dice el Evangelio, ¿no? ujú, En un cuerpo glorificado. Ya no es un cuerpo como el que nosotros poseemos, que está inclinado a la concupiscencia y a los apetitos y a los deseos de la carne, sino que es un cuerpo que ahora sí que, no sé, como Dragon Ball Z, por ejemplo, ¿no? El último nivel, para que entendamos esto. Eh, un cuerpo que ya no se inclina por la maldad. Eh, y ahí es donde podemos reafirmar que es necesario tanto el cuerpo y el alma para nosotros, no solo el alma. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero si yo les puedo decir más bien, eh, el hombre está completo cuando el cuerpo y el alma están unidos. ujú. Mientras el cuerpo y el alma no estén unidos, el hombre está incompleto. Ahora yo les pregunto, ¿los santos en el cielo están completos o están incompletos? Exacto, Incompleto. están incompletos, ¿no? Están incompletos porque no poseen su cuerpo. Pero, ¿qué nos dice el credo? Al final de los tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, todos vamos a resucitar y vamos a volver a este cuerpo, ¿no? Un Mm, cuerpo glorificado semejante al de Jesucristo, que ya resucitó y fue el primero de entre los muertos en resucitar. ¿No? Porque lo propio del alma, hermanos, está en la unidad del cuerpo y el alma, no solo en el alma. Esta es la belleza de Dios, esta es la belleza del Génesis, ya no estamos metiendo a la teología, pero esta es la belleza que nos propone la creación del hombre. ¿Mm? Muy bien, entonces esto de castigar el cuerpo actualmente ya no se usa, a menos que con el santo ayuno, que hasta eso no es por castigar el cuerpo, sino que es un método de autodominio del cuerpo. Porque el que no castiguemos al cuerpo no significa que no vayamos a dominar el cuerpo. San Pablo nos lo explica bien, ya les dije, ¿no? Como que el cuerpo y el alma son antagónicos, y son antagónicos justamente por la herida del pecado original, ¿no? Entonces estamos en esta lucha constante y necesitamos aprender por la voluntad, que es lo que ya vimos aquí, a dominar el cuerpo para hacer lo que el alma nos inspire, ¿vale? Entonces espero haber respuesto a su pregunta, hermano. sí, muchas gracias, hermano. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, aclaración? ¿No?
Pues muy bien, entonces yo creo que terminamos con esto. Eh, pues les digo, no son clases, pero si alguien tuviera el interés de continuar, pues puede leer algún diálogo de Platón. En YouTube encuentran audiolibros de todo y están todos los diálogos de Platón. Entonces, si es que no tienen tiempo, pues se ponen un audiolibro mientras están haciendo algunas actividades, lo que yo hago, porque también aquí en el monasterio no es como que estemos con mucho tiempo libre, pero es lo que podemos hacer, ¿no? Eh, Les recomiendo la apología de Sócrates, como yo lo marcaba aquí en el programa de las conferencias. Y ya para la siguiente clase vamos a adentrarnos más bien al tema completamente de Aristóteles. Vamos a ver primeramente la metafísica, que es lo que más me interesa. Es complicada, de una vez les digo, es complicadita, pero vamos poquito a poquito y vamos también aumentando nuestro vocabulario filosófico. Si se dan cuenta, ahorita ya vimos dualismo, ¿no? Ya vimos concupiscible, irascible, racional, lo que habíamos visto en toda esta clase, ¿no? Eh, y para la siguiente clase vamos, o la siguiente sesión, van a ser conceptos totalmente distintos. Si ahí tuvieran la oportunidad de ver un videíto en YouTube de Aristóteles, esto les vendría bien. Y si no, pues vamos poco a poco investigando, no se preocupen, para que no se les haga pesado el programa. Y ya después nos vamos a la filosofía helenística y romana, que ahí sí nos vamos a ir rápido. Pero bueno, esto ya para terminar. Y bueno, si no hay ninguna duda, pues aquí cerramos la sesión y nos vemos la siguiente sesión. ¿Vale? Muchas gracias, hermano. Bueno, Gracias, hermano. que Dios les bendiga y buen descanso. Hasta mañana. Igualmente. Gracias. Igualmente, buen descanso.